Que el Señor Jesús esté con y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Mientras todos se admiraban por las cosas que hacía, Jesús dijo a sus discípulos: escuche bien esto que les digo, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Pero ellos no entendían estas palabras. Su sentido les resultaba oscuro, de manera que no podían comprenderlas y temían interrogar a Jesús acerca de esto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, necesitamos la instrucción de Jesús acerca de esto. Él acerca de esto. Y justamente cuando Jesús le dice, cuando el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Ustedes saben que el anuncio de la pasión de Cristo, según San Lucas, los evangelistas, siempre nos hablan del sufrimiento de la cruz. Y 3 veces se repite, queridos hermanos, este anuncio de la cruz. 3 veces. No piensen que el evangelista o la comunidad cristiana que está escribiendo y te pone 3 veces anunciando y diciendo que el Hijo del Hombre será entregado, que va a padecer, que va a morir, que va a tener que llevar su cruz y que nosotros tenemos que tener nuestra cruz y seguirle al Señor, etc. No piensen que esto se pone por ponerse nomás, o porque somos masoquistas, que nos gusta el sufrimiento y yo, no. Nadie es masoquista, todo el mundo queremos estar contentos y felices. Pero, queridos amigos, cuando justamente Jesús hace tantos milagros, hace tantas cosas buenas, entero este allá llevo pete allá lleva. Entero este allá ya nos viene la cuestión milagrera, dije, ¿verdad? Entonces entero este hoy coseñan de la cristiana. Pero cuando el Señor te pide, renuncia y te pide hacer las cosas bien como tenés que hacer, porque vos vivís en una comunidad, vivís en una familia, vivís en una nación, indere ya hanguabe y bahía. Oingo bete música yambaya segura y la doctor pecañana, epoí, etcétera, etcétera, lleva. Bueno, y más o menos eso también. Hace 3 la apoyé jamás y música. Bueno. Pero aquí hay algo más, ¿verdad? Ahí la cañañón de la ya está en acá. Aquí hay cosas peores que eso. Peores que eso. Ya por lo menos es que llega, ya es chupe, lleva. Pero la omondala y yapúa, la o promete pareía, la títere ya o vende a la propia dignidad, o mía la, umía inda ya yera, dice yo que, umía anda ahí que te yare ka ua no. Y bueno, más o menos sos consciente de nuevo de tu caminar. Pero el que roba y el que se mete en las injusticias, el que le vende a un hermano, ¿verdad? Le vende a un hermano y lo manda a la cárcel porque le firma ahí, porque está en un poder de poder firmar ahí, etcétera, y mandarlo a la cárcel. Queridos hermanos, ese tiene una gran responsabilidad y eso es lo que el Señor al final de cuentas nos está diciendo. Una vez que ya calculáis con ya digo muchas veces ya mañana, mamina lo hace 2000 años, pobrecito lo ya venían de yarare. ¿O piensan? Y justamente los que más tenemos que pensar y que estamos haciendo tantas veces con nuestros hermanos, lo mismo que aquí Jesús está diciendo, ¿verdad? Escuchen bien, y oigan de ya. Ella pisa capona en hindú, anilan de apisa pevejina en tu pona la etande. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Queridos amigos, el ser entregado en manos de los hombres significa una lucha continua y constante contra las fuerzas del mal, porque todo lo que nos ayuda a crecer, nos ayuda a ser dignos en nuestro crecimiento como seres creados por el Señor que nos dio toda la posibilidad, implica cruz, implica lucha.
implica renuncia, implica dejar de lado todo lo que es corrupción, todo lo que es negativo, queridos amigos. Ya estamos diciendo, a ver la lista, ¿verdad?, de todo lo que podríamos hablar y decir, pero aquí tenemos tantas cosas, ¿verdad?, para decir. Y lo peor, queridos amigos, ¿vieron cómo dice esta segunda parte? Ellos no entendían estas palabras, es decir, no entendían el sentido, les resultaba oscuro, de manera que no podían comprenderlas. Así es que, queridos amigos, abela yeyerueta peñan de yarajina, ñan de yarabe, ña comprende hangua, ña ñamindu uhangua, yaikua hangua, va y con la ñan de yara y se hace, que en el fondo te va a decir, ¿sabes qué? Tenés que comenzar a luchar y a dejar de lado todo lo que es pecaminoso. Tomar la cruz significa renunciar a todo lo que es nepotismo, renunciar a todo lo que es hacerte amigo simplemente para ganar licitaciones que en realidad son ilícitas, solamente por amiguismos, solamente por ser de mi partido, solamente por ser porque me ayudó en mi campaña política, etcétera, etcétera. A recuperar, llegar a la ya invertida. O sea, hacemos del supuesto servicio a los hermanos, hacemos negocio. Y entonces nuestra nación, el país, el andamiaje, la estructura de un país se vuelve como, este es mi negocio. Y eso es lo que vemos siempre. Entonces sube uno, Itaipú, Yacyretá, Etepea, que vamos a pantoía las riquezas del país, utilizo, es como yo soy el dueño ahora, durante estos 4 años, 5 años, lo que estoy aquí, soy dueño y señor, y hago lo que quiero. Este es mi negocio porque yo invertí para ganar. Apenas, queridos hermanos, la polis, Ica, lo referente al pueblo, lo referente justamente a una nación. Así que dice, les resultaba oscuro. Esto que estamos diciendo y esto que estamos reflexionando para muchos les resulta muy oscuro, porque su pensamiento siempre fue así. Siempre fue sacar tajada, sacar provecho, ver cómo enriquecerse a través de las cosas que no les pertenecen, porque es res pública, cosas del pueblo, cosas de todos, cosas del prójimo, cosas de la humanidad, cosas de la nación. Así que, querido hermano, vayan de yara. Y este pasaje es el central en el camino de la propuesta del Evangelio de Jesús. Tomar la cruz cada día y seguirlo al Señor. Pero ellos no entendían estas palabras. Que así sea. Que así sea.